Bueno, muy buenos días para todos aquellos que nos ven desde las páginas y redes sociales de la Secretaría Jurídica Distrital, desde el Grupo de Investigación de Gobernanza y Derecho Público y desde la revista Doctrina Distrital. Queremos extender la bienvenida a uno de los conferencistas que nos va a traer un tema importante como lo son las medidas cautelares actualmente en la Corte Constitucional. Esta persona fue autor de la revista Doctrina Distrital, la edición constituyente que salió impresa para efectos y además pues fue premonitorio sus artículos porque justamente abordó uno de los temas que tiene que ver con las medidas cautelares y justamente este año la Corte Constitucional toma la determinación y toma la decisión de dar aplicación a tal instrumento, así que esa visión premonitoria es súper importante. ¿A quién tenemos hoy? Pues tenemos a Alfie Rosa Sánchez, abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, máster en Responsabilidad del Estado de la Universidad Externado, estudiante de cursos válidos para el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, ha sido docente universitario de Derecho Público y asesor de diferentes entidades del Estado, cuales ha trabajado en la Corporación Autónoma Regional, ha trabajado en la Unidad para las Víctimas, en el Hospital Militar Central, en la Alcaldía Local de Mártires, en la Presidencia de la República y actualmente ejerciendo esa dirección de participación en la Secretaría Distrital de Gobierno. Así que extiendo un caluroso saludo a el doctor Alfie Rosas. Doctor Gerson, muy buenos días para usted, por supuesto para su equipo de trabajo y para toda la Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá y también para las personas que utilicen este video justamente para tener un mayor número de herramientas jurídicas a la hora de hablar de estos temas y sobre todo a la hora de emprender algunos juicios de constitucionalidad que, si bien es cierto no hemos tenido la posibilidad de implementarlos, ya la Corte Constitucional ha venido, digamos, diciéndolo de a pocos, de abriendo esta puerta y esta posibilidad para que se empiecen a dar estas medidas cautelares en procesos constitucionales. Perfecto, muchas gracias, doctor Alfie. Bueno, entonces arrancaremos con una pregunta fundamental e importante. La Corte Constitucional ha creado distintos instrumentos de protección y efectividad de la Constitución política dentro de su jurisprudencia y siempre se ampara en los artículos 2, 4 y 141 de la Constitución política. Por ejemplo, ¿qué instrumentos tenemos aquí? Uno, fijar los efectos materiales y temporales de sus decisiones judiciales cuando hacen estudios tanto de constitucionalidad como en decisiones que tienen que ver en tutela, la modulación de sus fallos para determinar los alcances que estos pueden tener e inclusive el propio juicio de sustitución de la Constitución cuando estamos ante situaciones de actos legislativos o reformatorios de la Constitución. Y a partir de ahí quiero preguntarle, doctor Alfie, dos cosas importantes. La primera, ¿qué opinión le merece esa capacidad creadora del Tribunal Constitucional? Y segundo, ¿por qué pueden existir esos instrumentos si no se hay una habilitación expresa, legal o constitucional que así no lo indique? Gerson, mire, yo creo que la Corte Constitucional, como usted bien lo plantea, lo ha venido haciendo en varios aspectos, tal vez en muchos. De hecho, a través del auto 288 del 2010, la Corte Constitucional se abroga la competencia de poder emitir juicios de constitucionalidad sobre los acuerdos simplificados internacionales, que no son tratados internacionales en principio. También lo hizo, por ejemplo, porque recordemos, la Constitución política no le otorgó competencia a la Corte Constitucional para analizar, por ejemplo, la seriedad o la suficiencia de razones o motivaciones para que el presidente decretara algún estado de excepción. La modulación de fallos tampoco está dentro de la Constitución política, ni esa teoría de sustitución de la Constitución política que usted planteaba. Entonces, esto se ha venido, digamos, desarrollando poco a poco, sin tener, si se quiere decir, una habilitación expresa en la Corte Constitucional. Y creo yo que esta es la verdadera materialización del principio de la competencia de la competencia. Ese principio por allá de la doctrina francesa, que indica que son los tribunales los dueños y maestros de su propia jurisdicción. Es decir, son los mismos tribunales los que pueden determinar hasta dónde va su jurisdicción. Y digamos que esto no es solamente el derecho de los derechos internos de los países, sino que este es un principio que ya ha sido reconocido por tribunales internacionales. Solo por poner un ejemplo, la Corte Internacional de Justicia en el caso de Interjail, o por ejemplo en el caso de las actividades militares y paramilitares entre Estados Unidos y Nicaragua, lo planteó el principio de la competencia. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tal vez la maestra en aplicar este principio de la competencia. Por ejemplo, en algunos fallos en los que algunos tratados internacionales, como el Tratado
el Belén du Pará, que no le otorgaba competencia contenciosa a la Corte Interamericana, la Corte en un fallo dijo, yo sí tengo competencia contenciosa para analizar si un Estado incumplió o no con las obligaciones derivadas de esa convención. Y eso es realmente la materialización de ese principio de la competencia. Pero digamos que ha sido histórico el tema. Si nos fijamos, por ejemplo, en los fallos que a uno le suelen enseñar en derecho administrativo, cuando empieza uno apenas a estudiar contencioso administrativo, uno le enseñan sobre el fallo blanco, sobre el fallo K2, y esos son sentencias, son decisiones judiciales que fueron mucho más allá de lo que expresamente estaban autorizadas o habilitadas para hacerlo. Entonces, yo creo, y con esto contesto puntualmente tu pregunta, que el mandato general que se le confirió a la Corte Constitucional de ser la guardiana de la integridad, de la supremacía de la Constitución política, es una prerrogativa que efectivamente puede ser utilizada por muchísimas aristas y en muchísimos enfoques. No puede ser utilizada, digamos, en estricto sentido de solamente determinar si una ley es compatible o no con la Constitución política, sino que tiene que abrirse esas esferas si lo que se pretende es una protección eficaz de la Constitución política. Muchas gracias, doctor Alfi. En efecto, digamos, lo que señala tiene mucho sentido y mucha lógica. Tenemos tribunales a nivel internacional como la Corte Interamericana que saca instrumentos para garantizar la relevancia y eficacia de la convención, y por qué limitarlo para que el Tribunal Constitucional no lo haga de la misma manera. A fin de cuentas, la idea es que esta constitución no quede como una carta política, sino también una carta jurídica que tiene una eficacia propia y una aplicación propia, y estos definitivamente son los instrumentos. Y eso me lleva a lo siguiente, y es: recientemente la Corte Constitucional ha planteado la posibilidad de implementar medidas de suspensión provisional a los efectos de las leyes que se someten a su consideración. ¿Qué opinión le merece esta decisión? Y bueno, también atendiendo a esa premonición que usted planteó en el artículo de la revista Doctrina Distrital. Gerson, a mí el tema realmente, la posición de la Corte Constitucional, que si bien es cierto no lo ha hecho, por lo menos ya dio algunas pinceladas diciendo que lo puede hacer, me parece una posición maravillosa. Y me parece una posición maravillosa porque yo creo que la justicia tardía no es justicia. La justicia tardía no es justicia. Y las medidas cautelares y las medidas provisionales están hechas única y exclusivamente para proteger la eficacia de los derechos, para que las sentencias no sean sentencias para colgar en una pared, que no sean sentencias que se expidieron, pero que la duración del tiempo entre la interposición de la demanda, el recurso y su decisión, ese tiempo me hace nugatorio el derecho a la justicia. Entonces, a mí me parece muy interesante la posición de la Corte Constitucional, porque en todas las ramas del derecho existen las medidas o cautelares o provisionales, pero son medidas preventivas en todas las ramas del derecho. En un ordinario laboral yo puedo utilizar algunas medidas preventivas. En los procesos civiles, ¿qué sería un proceso ejecutivo sin un embargo? Inclusive en el proceso penal. En el proceso penal existen decisiones preventivas antes de la sentencia. Y en la única rama del derecho, que tal vez no existía o no existe, digamos, esta habilitación, es en los juicios de constitucionalidad. Como si los juicios de constitucionalidad no fuesen también importantes para el Estado colombiano. Y solo por poner un ejemplo, fíjense cuando decía que esa duración del tiempo o esa prolongación del tiempo que pueda hacer nugatorio el derecho a la justicia, ¿en qué puede acarrear? Hace algún tiempo, algunas personas demandaron la ley que se denomina la ley de páramos y se emitió la sentencia C-300 del año 2021. Solo para que lo tengamos de presente. La sentencia se emite en octubre del 2021, pero la demanda fue presentada el 19 de octubre del 2018. Es decir, pasaron casi 3 años entre la interposición de la demanda y la decisión de la Corte Constitucional, a pesar de que todos sabemos que para decidir las acciones públicas de inconstitucionalidad existen unos términos. Entonces, como puede existir un proceso que se demore 3 años, pueden existir leyes
absolutamente inconstitucionales que tienen que esperar una sentencia judicial de por lo menos 6 meses para que puedan expulsarse el ordenamiento jurídico. Y eso es un déficit de protección constitucional, Gerson. Imaginémonos que el Congreso de la República hoy emite una ley que elimina de tajo la ley de garantías. Entonces, seguramente se va a expedir la ley, muchísimas personas la van a demandar, pero la ley es constitucional hasta que la Corte Constitucional emita una sentencia. Entonces, durante todo ese tiempo, se van a poder celebrar contratos, convenios fundamentados en esa ley, para que 6 meses después la Corte Constitucional diga que fue declarada inexequible. Fíjense todo lo que puede pasar, o inclusive yéndonos a casos excepcionales, extremos, casi que hipotéticos, en los que el Congreso de la República emite una ley en la que elimina la figura de alguna entidad, alguna autoridad judicial, por ejemplo. Una ley de la República que elimina la Corte Suprema de Justicia. Todos sabemos que es una ley absolutamente inconstitucional, pero tenemos que tardar 6 meses a que la Corte Constitucional decida en una sentencia de fondo que esa ley es inconstitucional. Entonces, eso nos impone de verdad un reto muy, muy importante, y es determinar si efectivamente la Corte Constitucional, cuando encuentre que la ley tiene vicios que de entrada se ven, se puedan dictar medidas preventivas, medidas cautelares, medidas antes de la sentencia, para evitar justamente que ese derecho a la justicia o cualquier derecho se haga nugatorio por ese paso entre la presentación de la demanda y la sentencia. Muchas gracias, doctor Alfi. En efecto, yo creo que hace parte de este panorama, y además porque hemos visto que hay muchos actos normativos, es decir, la ley es un acto jurídico, ¿cierto? El acto administrativo también es un acto jurídico, y cómo es posible también, habiendo actos administrativos que tenían medidas de suspensión provisional para efectos de que no irradiaran los efectos mismos de una norma, como pasa, por ejemplo, con el caso de las leyes, pues si tuvieran esa posibilidad de suspensión provisional cuando habría fundamentos graves de que contrariaban el marco jurídico y que, por ejemplo, evitaba que se aplicaran instrumentos tan importantes como algunos planes de ordenamiento territorial, que irradiaba en cómo se expedían licencias y demás, y que con la suspensión pues evitaban que esas licencias se ejecutaran, se llevaran a cabo y generaran todo un desorden en ciudades, por ejemplo, o en municipios. Y para el caso de la Corte Constitucional, que sabiendo que existen esos actos de ley jurídicos que producen esos efectos, como por ejemplo, y creo que esa discusión venía también desde hace mucho tiempo con las leyes de carácter tributario, ¿cierto? Que tenían efectos en los cambios a partir de su aplicación, pues hasta que no resolvían su constitucionalidad, pues se aplicaban aquellos tributos y tenían que ser pagados y demás, y luego empezaban esas discusiones de, bueno, derechos adquiridos, obligaciones ya pagadas y realizadas, y todos los vejámenes después con acciones de tutela posteriores. Y en verdad, gracias por esa ilustración, porque nos permite encajar esas discusiones actualmente. Bien, ahora, ese tema importante, y es, pues la Corte, ¿por qué tardó tanto? O sea, ¿por qué la Corte Constitucional hasta ahora toma o adopta la posibilidad de aplicar este tipo de medidas recientemente? Yo creo, Gerson, que el derecho en general es evolutivo. Yo creo que si ustedes se fijan, las decisiones judiciales de que hoy por hoy dicta la Corte Constitucional. Digamos que no solamente pasa con nuestra Corte Constitucional, sino que pasa con casi que todos los tribunales. Fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a hablar del control de convencionalidad, que es tal vez lo más fuerte que ellos tienen o lo que más les da dientes, hasta el año 2004. Y uno dice, ¿pero qué pasó si es que esta Corte lleva muchísimos años? Porque hasta el 2004. Entonces yo creo que estos procesos jurídicos, sobre todo los procesos alrededor de la jurisprudencia, son procesos progresivos que poco a poco van dando pasos, poco a poco. Yo creo que primero debió haberse dictado una sentencia que dijera que se podían modular los fallos de la sentencia. Creo que luego de eso se tuvo que haber dicho que, por ejemplo, se tenía competencia para revisar el fondo también de los actos legislativos a través de la teoría de la sustitución de la Constitución política, para luego sí venir a hablar de medidas cautelares en un proceso en un proceso, en una demanda de una acción pública de inconstitucionalidad. Entonces yo creo que esto es lento, es lento.
En alguna conferencia nos decía un profesor que a veces las reformas judiciales y sobre todo las posiciones jurisprudenciales parecen algo así como como una cláusula de progresividad donde tenemos una variable que son las garantías y otra variable que es la protección, pero que acá le podemos dar, digamos, un orden diferente en cuanto a esas prerrogativas de los jueces, pero que en todo caso van subiendo poco a poco, año tras año, paso tras paso. Entonces creo que es lo que está haciendo la Corte Constitucional. Apenas, digamos, no ha decretado en una medida cautelar la suspensión de una ley, pero sí ya por lo menos en un boletín de prensa dijo que lo podía hacer. Y eso ya es un paso gigantesco, es un paso gigantesco. Entonces yo creo que la Corte Constitucional en algún momento va a tomar esta decisión. Nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad justamente buscando esto, pero la Corte Constitucional no lo analizó de fondo, sino simplemente se inhibió. Lo que nosotros planteábamos justamente era un déficit de protección constitucional y decíamos que existía ese vacío justamente el constituyente, y ustedes sabrán pues las dificultades constitucionales que le supone a la Corte Constitucional dar estos debates, entonces se inhibió y no decidió en ese caso particular. Pero ahora en un boletín de prensa de otra sentencia, ya digamos que nos da la razón en cierto modo. Entonces, esto es un proceso lento que poco a poco yo creo que se va consolidando en el marco de la decisión judicial. No, de acuerdo, es decir, y creo que a todos los expertos, los abogados y demás, los que no son y nos estén viendo, que no sean abogados, también sabrán que el sentido del derecho y el ejercicio interpretativo es un acto humano, y a la medida pues también tiene un ejercicio completamente evolutivo, teórico, de tomar postura, de tomar decisiones, y hoy al parecer ya la Corte empezó a aventurarse ahora sí de manejar una línea que esperamos en las siguientes acciones de inconstitucionalidad mantenga y permanezca, y ojalá no retrotraiga, porque a veces también la Corte toma decisiones de avanzada y luego decide retrotraerse sobre algunos de los efectos, algunas de las decisiones puntuales, pero que se logre ese sentido de progresividad. Y por supuesto, pues bueno, ya avanzando en ese tema también de las discusiones y demás, interesa un poco ahora explorar el tema de cuál es ese fundamento constitucional y legal que se tiene para justificar o sustentar el tema de las medidas cautelares de lo que estamos hablando, porque eso hace parte de un ejercicio interpretativo y demás, y quería consultártelo a ti de dónde encuentra ese fundamento y esa fuente para poder hacer ese ejercicio a la Corte. Yo creo que son varios los fundamentos normativos, y el principal es el fundamento normativo, digamos que le da los dientes o le da la mayoría de herramientas a la Corte Constitucional, es el artículo 4 de la Constitución Política. Ese artículo que nos dice que la Constitución está por encima de absolutamente todo y que cualquier disposición en contrario tendrá que ser expulsada del ordenamiento jurídico. Creo que eso es lo principal. Si ponemos de presente que la Constitución Política está por encima de todo, pues digamos que lo demás del discurso se puede ir constituyendo con otros artículos o otros fundamentos normativos, como por ejemplo el artículo 241 de la Constitución Política, el artículo 2. Fíjense, el artículo 2 es el artículo que menciona los fines esenciales del Estado, y uno de los fines esenciales del Estado es garantizar los derechos de la gente que vive en nuestro país. Entonces, fíjense, si los derechos evolucionan a cierto ritmo, pues el derecho no se puede quedar estancado, sino que el derecho tiene también que evolucionar en ese mismo ritmo. Y por eso, con ese fundamento, el artículo 4, con ese fundamento, el artículo 241, con ese fundamento del artículo 2, que inclusive, Gerson, se pueden leer a la luz o interpretar a la luz de algunos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, el artículo 8, que establece las garantías judiciales, el artículo 25, también de la protección judicial, pues nos dicen que la ciudadanía en general, la gente tiene el derecho a contar con algunos recursos para hacer eficaces sus derechos. Entonces, digamos que el fundamento normativo existe en nuestra Constitución Política, pero también existen los tribunales internacionales, ya en clave, digamos, esta discusión al control de convencionalidad. No, muchas gracias. La verdad es algo importante el tema del fundamento. Yo recogería también de tus palabras este artículo 2 de los fines, porque hay unos fines, dice el Estado, que el Estado hace parte, la rama judicial, y en la rama judicial está la Corte Constitucional, pues hace parte elemental y es la efectividad de los derechos, principios y deberes constitucionales. Y si queremos que eso tenga efectividad,
pues también aquí las medidas cautelares garantizan ese ejercicio de que no haga inocua, inoperante, digamos, de no ejecución las correspondientes decisiones. Pues nada, yo agradecer, por supuesto, a Alfie por darnos la posibilidad, invitar a todos nuestros exponentes a consultar la revista Doctrina Distrital, donde podrán encontrar este maravilloso artículo coescrito también por otro abogado, Francisco Javier Lara Sabogal, y digamos que ellos analizan de avanzada el por qué eran necesarias las medidas cautelares y hoy, Alfie, imagine una victoria, yo creo que no por la demanda, pero una victoria así por el tema desde el punto de vista teórico y doctrinal, que ustedes ahora tienen ahora una tesis que acoge la Corte bajo esa línea cuando hay una clara evidencia flagrante de inconstitucionalidad de la norma para efectos de no tomar medidas tardías. Entonces agradecemos a los espectadores y por supuesto agradecerte a ti, Alfie, por estar presente en esta invitación. No, Gerson, muchísimas gracias por la invitación y espero que, de verdad, estas discusiones, digamos, no es ganar en determinada posición, sino que estas discusiones siempre enriquezcan las posiciones jurídicas alrededor de esto, pero sobre todo que pueda redundar en la defensa de los derechos de la ciudadanía, de la gente en general. Creo que ese es el fin último de nosotros los abogados y qué maravilla que la Corte Constitucional haya tomado esta decisión. Simplemente, a modo de conclusión, tener presente que la génesis de las medidas cautelares no es otra que la materialización de los derechos, no es más. Esa es la génesis de las medidas cautelares o provisionales, como las pretendan llamar, porque hay doctrinas, digamos, hay algunas posiciones relacionadas con cuáles son las medidas cautelares, cuáles son las medidas provisionales, pero en general las medidas que se otorgan o se dictaminan antes de la sentencia tienen la génesis o busca justamente la eficacia de ese derecho. Pero inexplicablemente nuestro legislador y más que todo nuestro constituyente incorporaron la posibilidad de decretar esas medidas en todos los procesos, en todos, absolutamente todos, menos en los procesos de constitucionalidad. Y eso, pues digamos, imposibilita algunas cosas como la que nos planteábamos acá, y es que ante leyes inconstitucionales debemos esperar por lo menos 6 meses para que la Corte Constitucional la expulse del ordenamiento jurídico, y eso supone pues la vulneración de algunos derechos. Entonces, por eso esta tesis, por eso esta posición, y nuevamente, celebramos profundamente que la Corte Constitucional haya avanzado, por lo menos en un boletín de prensa, esperamos que lo haga en una sentencia decretando la suspensión de alguna ley que sea abiertamente contraria a la Constitución política para que podamos avanzar en esa defensa de los derechos de la ciudadanía en general. No, pues muchas gracias y con eso entonces culminamos la correspondiente sesión. Gracias a todos.